Guardián de Noí, bienvenidos a la Televista. Aquí estamos con el motivo de las fiestas de las carreras. Soy Asier Arechaga, con la colaboración de la Gaste Comparcha, de Goguen Indarra y de Lavanto. Y sin más dilación, Necane Díaz, Guardián. Apa, guardián. Bueno, agradecerte doblemente que estés aquí. Primero, por las facilidades que nos has dado para hacer la entrevista. Y segundo, porque el jueves 28 te operaron de la rodilla izquierda por unas molestias que venías sufriendo. Así que la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal estás? Bien, no, bien, encantada de participar aquí con vosotros. Y bien, pues ahora lento, ¿no? Al final van a ser 6 o 8 semanas en principio y pues con calma, con muchas ganas de la recuperación porque llevo tiempo arrastrando molestias y bueno, pues un poco de calma y seguramente a ver si puedo acortar algún plazo. ¿No te han dicho tiempo de recuperación? Sí, me han dicho 6 o 8 semanas, pero bueno, al final en estas lesiones como va todo según la marcha, cada día es una cosa diferente, que si se hincha, que si no, entonces ya lo veremos. A ver si para pretemporada, que yo creo que sí, yo creo que antes estaría. Bueno, depende ahora de cuando empiece la temporada, ¿no? Ahora con el rollo este. Sí, esa es otra. Como tampoco aún sabemos cuándo va a empezar la liga, pues menos cuándo empezamos la pretemporada, ¿no? Pero hay una idea, hay como unas fechas marcadas y a ver si hay suerte. Ahora que el equipo ahora está en Lezama entrenando otra vez, ¿acudes tú a Lezama a entrenar allí o haces recuperación en otro sitio? Sí, ellas están entrenando en Zamudio, en el campo de Zamudio, y las lesionadas vamos a Lezama. No compartimos horarios con el primer equipo, porque el primer equipo entrena por las mañanas y eso es un búnker cuando ellos entrenan, entonces nosotros vamos a las tardes, mediodía, tarde, y en cuanto llega el Bilbao Athletic a las 5 también tenemos que marchar. Entonces intentamos hacer los horarios en los que no coincidamos ni con el primer equipo ni con el Bilbao Athletic, porque ellos tienen que competir y por todo el tema del COVID pues es un poco más complicado. Bueno, pues esperemos que todo vaya bien y que estés a tope en el inicio de la temporada que viene. Qué ricasco. Y hablando un poco de esta situación, de la situación actual, recordemos que la Liga Iberdrola se suspendió a causa del COVID por no considerarse deporte profesional. ¿Cómo se entró en el vestuario esa decisión y a ti a nivel personal de la suspensión? Bueno, al final han sido circunstancias extraordinarias. Yo creo que nadie se esperaba que el COVID fuera algo tan grande, tan peligroso y al final, pues evidentemente cualquier decisión nunca va a contentar a todo el mundo. Nosotros tenemos que respetar lo que se decidió. Sí que es cierto que al final se necesitaría mucho dinero y muchas, a ver, ¿cómo lo digo? Para entrenar y para volver a competir se necesitaba tiempo, se necesitaban recursos y sí que es cierto que en nuestra liga no todos los equipos disponemos de los mismos recursos y yo creo que hubiese sido muy complicado que todos hubiesen llegado a conseguirlo. Entonces, al final sí que es cierto pues que a nadie le gusta terminar la liga sin jugar todos los partidos, pero yo creo que esto nunca había pasado y yo creo que lo mejor era pararlo. Ya, pero es un poco injusto, ¿no? Si los chicos retoman la competición la semana que viene, yo creo que vosotras, si se van haciendo avances, ¿no? Deberíais haber seguido, porque no consideraros profesionales. Sí, a ver, nosotros sí que somos profesionales, lo que no es profesional es nuestra liga y sí que es cierto que eso sí que nos gustaría que cambiara, ¿no? Al final, este año hemos firmado un convenio que nos ha costado lo nuestro, al final pidiendo unos mínimos. Creo que el fútbol femenino va dando pasos, creo que es importante que esos pasos se afiancen y no retrocedamos, entonces yo creo que vamos poco a poco, sí que es cierto que a nosotros nos hubiese gustado por lo menos intentarlo, ¿no? Luego, si no se hubiese podido, pues nada, pero las circunstancias han sido así y al final tenemos que aceptarlas. ¿Tanta diferencia hay entre el Athletic y los demás clubes de la Liga Iberdrola? Yo creo que económicamente sí, al final nosotros tenemos un equipo masculino que genera mucho dinero y en nuestra liga hay equipos femeninos que no tienen ese equipo masculino en primera división y eso hace que económicamente la capacidad sea menor, ¿no? Pero bueno, al final si nosotros queremos pelear porque nuestra liga sea profesional y ya te digo, o sea, lo más profesional posible, los equipos que estén deberían de tener todo lo que realmente exige el hecho de ser profesionales. Creo que ahora mismo es complicado que todos los equipos que están en la primera Iberdrola, sean capaces o tengan las condiciones de ser profesional como club. Entonces, es complicado.
En esta situación derivada, en esta situación de crisis derivada del COVID, ¿os ha pedido el club algún esfuerzo, recorte salarial o algo? La verdad es que en todo momento nos ha dado muchísima tranquilidad en ese sentido. El presidente se ha puesto en contacto con nuestras capitanas muchas veces durante esta cuarentena. Al final el primer equipo también tuvo el gesto de rebajarse ellos el sueldo y eso ha hecho que tanto nosotras como todos los trabajadores del club no hayamos tenido que entrar en ERTE. Entonces al final nosotras y yo creo que todos los del club estamos súper agradecidos porque gracias a eso al final nuestros salarios se han mantenido. Una deportista de élite como tú, acostumbrada a no parar en casa, ¿cómo has llevado el aislamiento, el confinamiento? A mí me ha costado mucho. Sí. Yo vivo sola y la verdad es que ha sido difícil. Sí que es cierto que el club nos mandó unas bicis para poder por lo menos pues estar un poco en forma, ¿no? Hemos hecho durante toda la cuarentena entrenamientos online casi todos los días, todas juntas por Zoom. Y sí que ha hecho que, por ejemplo, a mí personalmente me ha dado vida, ¿no? El tener que conectarme todos los días con ellas y verlas y hacer ejercicio, pero para mí personalmente se ha hecho duro. Pero bueno, también digo que como no he vivido a ningún familiar, a nadie cercano que haya pasado esto, yo estoy agradecida que, ya te digo, soy una privilegiada. ¿Has sacado algún hobby oculto que tenías por ahí en esta cuarentena, estando sola? Pues mira, he aprendido a estar más sola. La verdad es que no pensaba que iba a poder aguantar estar tanto tiempo sola y la verdad es que más que nada he aprendido a eso. Luego sí que es cierto que he hecho más ejercicio, pero bueno, luego con lo de la lesión ya se me ha quitado todo el ejercicio que tenía en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, al final pues con calma, se ha vivido con calma, ahora ya se puede salir, ahora ya hay mucha más libertad y con precaución que esto todavía no ha acabado. Bueno, supongo que con muchas ganas de jugar la semi de Copa, ¿no? Sí, la verdad es que nos encontrábamos en un buen momento, el equipo estaba muy bien, pero bueno, son cosas que pasan. Sí que es cierto que se ha aplazado al año que viene, a la temporada que viene, no sabemos cuándo, pero bueno, cuando sea, seguro que estamos preparadas y afrontaremos el partido con todas las garantías. Y por fin quitaros la espinita del título de Copa. Aurten bai. Y llevamos tantos años diciendo esta frase que ya no me atrevo ni a decirla. Es difícil porque, ya te digo, hemos llegado a finales, hemos estado en penaltis, a final de la prórroga, hace como un gasto continuo la Copa, la reina, a nosotras. Sí, muchas de la suerte que se ha tenido en la Liga faltan copas, sí, es verdad, sí. Sí, ya te digo. Bueno, hemos hablado antes de la situación del fútbol femenino un poco. El 18 de febrero se firmó el convenio colectivo que regula el fútbol femenino y, bueno, conseguisteis, entre otras cosas, la profesionalización de las jugadoras, jornada de trabajo, salarios, vacaciones, bajas por enfermedad y embarazo. ¿Cómo viviste la jornada de huelga que tuvisteis que realizar para conseguir todo lo anterior? Pues es complicado, porque nosotros no queríamos llegar a ese extremo. Al final lo que nosotros estábamos pidiendo era tener algo mínimo, era tener una base y el poder agarrarnos a la base en caso de que algo pasara, ¿no? Nos fastidió llegar a ese extremo, pero al final veíamos que era necesario llegar porque si no nos iba a firmar. Además se tardó en firmar, pero bueno, el convenio ya está firmado. Ahora lo importante es que se cumpla, que esos requisitos que ya te digo que son mínimos, porque son mínimos, los tengamos y al final contentas porque se haya firmado. ¿Cómo valoras dicho convenio? ¿Tú crees que es suficiente? ¿Que habrá que mejorarlo? Sí que es cierto que el convenio que hemos firmado es solo para un año y el año que viene habría que volver a negociar. Lo importante en ese momento era firmarlo y nosotras teníamos unas pretensiones y de eso se bajó mucho para poder llegar a un acuerdo. Pero bueno, ya te digo, lo importante en ese momento era firmarlo, ver que el paso que se había dado, ya lo digo, siempre lo digo, pero para mí es súper importante que los pasos que vayan dando se consoliden y no se vuelvan para atrás. Entonces, en ese sentido estamos contentas, pero bueno, creo que el fútbol femenino va a más, cada año se está viendo que va a más y pues habrá que subir esas cantidades, esos requisitos que se piden tanto en un convenio de un trabajador y ya te digo, pues ir paso a paso y a más. Ayer Damaris mandó un comunicado que no sigue. Se supone que Maite Oroz, hay rumores que va a seguir el mismo camino. ¿Cómo valoras tú, pues eso, que entra incluso como el Real Madrid ahora, que viene Florentino con el taco Bueno, al final ya te digo, el fútbol femenino va más, ¿no? Y está entrando mucho dinero y están apostando equipos
que antes no tenían femenino, que tienen mucho dinero, y al final pues es complicado competir contra eso. En el masculino pasó en su día y el femenino va en el camino. Entonces, al final cada una decide su camino. Yo siempre digo que respeto cualquier camino. Aquí en el Atleti nos hace mucho daño cuando alguien se va, ¿no? Porque nosotros vivimos de la cantera y es complicado que jugadores importantes pues decidan marcharse y decidan irse, pero al final cada una decide su camino y es totalmente respetable. Desearle a Dama lo mejor para el futuro, que seguro que le va muy bien, y al final nosotras, ya te digo, somos una familia y quien quiera estar que esté y quien no, sí, pues... Eso está claro. Lo que pasa es que yo pienso que se desvirtúa un poco, ¿no?, la competición. Al final, pues no sé, el fútbol femenino era un poquito más puro en ese aspecto y ahora han entrado estos clubes y parece que... Porque al final el Real Madrid está claro que va a hacer un equipo a golpe de talonario, vamos, ahora. A ver, sí que es cierto, yo lo he comentado con las jugadoras que al final el fútbol femenino pues como que ha perdido un poco esa esencia, ¿no? Pero es que ya te digo, si al final esto se convierte en profesional y queremos ir a más, lo más normal es que entre más dinero. Si entra más dinero, los clubes van a tener más dinero, van a poder más donde fichar y entonces nosotras pues intentaremos tirar de la cantera. Ya te digo, va a pasar lo mismo que con el fútbol masculino. El Atleti, que hace muchos años ganaba muchas ligas, y en el momento en el que entró mucho dinero, pues se hace más complicado la liga. Sí, entonces, pero ya te digo, siempre llevamos muchos años diciendo esto y siempre hemos mantenido, hasta ahora hemos mantenido el estar ahí arriba, el pelear, el luchar cada partido contra los equipos que tienen mucho más presupuesto que nosotras. Entonces, al final yo creo que tenemos que tener tranquilidad. Creo que hay muy buena cantera, que se trabaja súper bien. Entonces, en ese sentido yo sinceramente estoy tranquila. Bueno, vamos a repasar algunos números tuyos. Si ves que alguno está equivocado, pues me dice. En Lezama desde los 15 años, llevas 13 temporadas defendiendo la Surigorri, siempre en el primer equipo, 332 partidos oficiales, pese a que te rompes el cruzado de la rodilla izquierda, que es la que te han operado ahora, ¿no? Me parece. Sí, eso sí. En un partido, en un amistoso con Euskal Herria, 157 goles y eres la segunda máxima goleadora después de Lika. Casi nada, ¿no? Con 28 años. Sí, la verdad es que los números son increíbles, ¿no? Yo cuando miro atrás y veo todo eso, a mí me flipa. Ahora la verdad es que es súper complicado meter tantos goles. Antes, ya te digo, metíamos muchos más goles. Ahora cada partido es como si fuera una final. Es complicado, sí, pero... Mira, pues mala suerte la lesión del cruzado, porque yo no había tenido una lesión así fuerte hasta el cruzado. Y nada, pues yo contenta. Al final llevo desde los 15 años aquí, esta es mi casa y estoy súper feliz. Joder, además desde que te rompiste el cruzado, ¿has tenido más mala suerte con las lesiones? Sí, yo nunca había tenido una lesión muscular hasta que me rompí el cruzado. Al final, para la operación del cruzado te quitan un trozo del isquio y el isquio me está dando guerra. Sí que es cierto que ahora con el tema de esta operación de rodilla, sí que me han dicho que seguramente el isquio sufra menos, porque al final la rodilla no la tenía muy bien y se me hinchaba mucho, entonces con esta limpieza sí que es cierto que el isquio pues me va a sufrir menos y la verdad es que se ha hecho complicado, se ha hecho duro el recaer tantas veces del isquio. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser futbolista? Yo creo que desde que nací. Mi mamá siempre ha dicho que desde que bajé de la cuna tenía un balón en los pies, en las manos, yo estaba todo el día con el balón. Nunca había pensado en ser futbolista. A mí me encantaba jugar a fútbol, estaba todo el día jugando fútbol en el patio del colegio con los amigos en el barrio. Luego ya cuando pude jugar con gente en el cole, luego pues federada, siempre me ha gustado, pero en ningún momento me había planteado el hecho de vivir y de poder jugar tanto en el Atleti, o era un sueño y al final, pues ya te digo, los sueños se cumplieron, se han cumplido con creces. Pero nunca he pensado, guau, yo quiero ser futbolista, ¿no? Al final sí que es un sueño que tienes de niña, pero era imposible. Es que encima llegas a Lezama con 15 años y cuando todo apuntaba que ibas a ir al B, pues te quedas en el primer equipo. ¿Cómo recuerdas ese momento? La verdad es que lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Me acuerdo que cuando me llamó Juaristi, y Juaristi era entrenador del primer equipo. La idea era que yo entrenara durante el año con el A y que compitiera con el B. Estaban clasificadas para Champions de verano y fuimos en Champions. Entonces yo hice la pretemporada con el primer equipo, me llevaron a Champions y la verdad es que salió redondo porque de 3 partidos metí 2 goles. Entonces al final, pues según llegamos de Champions,
me acuerdo que estábamos entrenando y se acercó Juaristi con una libreta y me puso el número 7 y lo redondeó y me dijo a ver si me gustaba y yo le dije que sí, pero no sabía por dónde iban los tiros y nada, me dijo que al final me quedaba en el primer equipo y que ellos se iban a hacer mi dorsal. Así fue. O sea, que elegiste el 7 porque era una pregunta que tenía, que ¿por qué el 7? ¿Por qué el número 7? El 7 siempre lo he llevado en categorías, bueno, en categorías inferiores no, desde el colegio siempre llevaba el 7. Luego sí que es cierto que en otros equipos yo llevaba el 14, porque mi ídolo era Henry, entonces Henry llevaba el 14, el 19 y el 7 estaba ocupado. Y la verdad es que cuando Juan me propuso llevar el 7, dije, empecé con el 7 en el colegio y ahora voy a tener al Atleti el 7. Y la verdad siempre ha sido mi número favorito y le tengo mucho cariño. Tal vez hoy en día sería imposible debutar con 15 años, ¿no? A una edad tan temprana. A ver, imposible, yo no quiero decir imposible, pero es muy complicado porque ahora las niñas que tienen 15, 14 años, que están en cadete, juvenil, no llegan ni a jugar en el B, es complicado, muy pocas jugadoras con 14 años están jugando en Liga Iberdrola. Sí que es cierto que ha habido jugadoras que han debutado en Primera División con 14, o sea, con 15 años, 15, 16 años, pero sí que veo complicado que ahora mismo en el Athletic una niña de 15 años pues debute, ¿no? Pero ojalá en un futuro sea así, porque eso significará que estamos muy bien. Estamos viendo fotos tuyas ahí, súper jovencita, no sé si las ves. Sí, eso fue, no sé si fue mi primer partido en San Mamés. Sí, pues mi segundo partido en San Mamés, en el viejo San Mamés. ¿Eres supersticiosa antes de los partidos? Antes igual algo más, según vas creciendo, vas madurando, pues menos, ¿no? Sí que es cierto que siempre me pongo una cinta en la muñeca. Cuando meto gol siempre se lo dedico a mi abuela, que falleció hace 8 años. Y lo hago inconscientemente, yo creo que las supersticiones se hacen inconscientemente. Antes sí que entraba, por ejemplo, con el pie izquierdo al campo, pero no siempre lo he hecho, entonces al final yo creo que tampoco tanto. ¿Recuerdas tu debut con el Atleti el 9 de agosto del 2007 contra el KRK esloveno? Sí, fue en Champions, lo recuerdo, vamos. Ya te digo, creo que faltaban 20 minutos para acabar el partido y Juaristi me llamó y estaba calentando, me llamó para salir al campo, estaba súper nerviosa. Yo me decía, él siempre me da muchísima tranquilidad en el campo, siempre me dijo que estuviera tranquila, que disfrutara, que hiciese lo que estaba haciendo en los entrenamientos y que iba a salir muy bien. La verdad es que salió redondo porque el primer balón que toqué lo metí, así que pues salió redondo el debut. ¿Cómo fue tu acogida en el vestuario por parte de jugadores pues, que habían ganado 4 ligas? Estaba Eva, ¿no? Pues había jugadoras top. En ese momento yo entré en el vestuario el primer día y me temblaba todo. Yo veía a Chiviarra, a Iru, a Eva Ferreira, a Irayax, bueno, esto era un sueño hecho realidad, ya digo. Simplemente entrar en este vestuario ya era un sueño. Fue increíble y la acogida muy bien. Yo conocí a Joana Flaviano de la selección de Euskadi y al final pues ella me ayudó también a integrarme en el equipo y menos mal, porque ya te digo, yo al principio, yo soy una persona que habla mucho y al principio pues igual me cuesta un poco, pero en cuanto me suelto ya pues no cayó nada. Y menos mal que estaba Flavi también, que me ayudó ahí a entrar un poco los primeros días y luego ya me he callado. O sea, que bien. Sí, muy bien. Tú ganas la 5ª liga. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Me acuerdo de unas imágenes vuestras en Lezama, ahí todas desbocadas. Ahí. La verdad es que fue un año increíble porque empecé muy bien, justo luego en diciembre fue cuando me rompí el cruzado. La segunda vuelta no la pude jugar, pero es que la primera vuelta jugábamos increíble al fútbol, o sea, fue increíble ese año. Y me acuerdo que habíamos jugado nuestro partido contra el Oviedo el día anterior, habíamos ganado, y yo les dije a estas que yo pensaba que el Barça iba a pinchar el fin de semana. Y me acuerdo que nos quedamos en Lezama para ver ese partido, estuvimos en donde desayunó el primer equipo viendo todo el partido, y cuando metió el Atlético de Madrid el gol, bueno, lo celebrábamos como si fuese nuestro. Y cuando quitó el final, pues fue increíble, fue su acción increíble. ¿Y el recibimiento en Bilbao? ¿Qué recuerdas? Pues otro sueño hecho realidad. Yo cuando estas ganaban las ligas, veía que salían con el autobús por Bilbao y que eso estaba lleno de gente. Yo decía, yo tengo que vivir algo así, bueno, seguro, y en el Atleti, porque solo se puede vivir en el Atleti. Mira esa foto. Y cuando estás subida en el autobús, yendo hacia el ayuntamiento,
La cantidad de gente que había, bueno, ya cuando sales al ayuntamiento, bueno, los pelos de punta, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Marcaste el primer gol en el derbi de esta temporada. Vamos a recordarlo. ¿Cómo es marcar con la camiseta del Athletic en el Real Arena ante 28.000 personas? Joder, es que más que... A ver, la verdad es que es especial, ¿eh? Pero es que este gol tengo muy buena... O sea, el primer partido de Liga me lesioné del isquio, había hecho una pretemporada muy buena, llegaba físicamente muy bien y justo cuando me rompí se me cayó el mundo encima. Volví a recuperarme y me volví a romper el isquio, la rodilla no la tenía nada bien y me recuperé, estaba entre algodones antes de ese partido, había muchas bajas en el equipo y el míster me dijo que si estaba bien iba a jugar. Y la verdad es que fue la primera jugada de partido, justo antes de salir al campo había estado hablando con Ani y con Erika. Erika nos decía que Ani que llegara a la línea de fondo y que balón al punto penalti. Yo iba corriendo y pensando movimiento y al punto penalti. Y la verdad es que salió redondo. Y además en el Real Arena, con toda la afición de la Real ahí detrás de esa portería. Mira esa foto que solo se ve a una persona del Atleti y sales tú ahí celebrando. Sí, es increíble bueno, es que a ver, la verdad es que marcar con la camiseta del Atleti es increíble. Marcarla a la Real más y después de una lesión, muchísimo más. Pero es que ¿cuántos goles has marcado a la Real además? Si es que los marcó un montón. ¿Qué te han hecho los de la Real? La verdad es que este es uno de mis equipos al que siempre le marco. Sí, por eso. Cuando se está en el césped se escucha el aliento de la gente. Por ejemplo, Lezama, los chicos de Athletic Salea, que siempre están ahí dando el callo. Es una pasada, pero muchísimo. Sí que es cierto que en Lezama hemos tenido la suerte de que ha venido mucha gente a vernos. Y el año pasado se creó este grupo y se nota muchísimo. O sea, da mucha más vida a la grada, porque, por ejemplo, ahora mis tíos se ponen detrás de ellos porque les da mucho más vida que el estar sentados como si estuviesen en el palco, ¿no? Al final el fútbol es para disfrutar y ya te nos han dado una vida increíble y se escucha muchísimo. Además, se escucha más a ellos que al entrenador. Sí, siempre están. Además, los partidos de fuera también siempre suelen ir, ¿no? Muchas veces. Y la verdad es que hay veces que les hemos regalado botas para que sortearan, para conseguir dinero y costearles los viajes para que no les haga tan caro. Y sí que es cierto que se han volcado muchísimo con nosotras, están apoyándonos siempre, aunque perdamos, y yo creo que eso es de valorar mucho. Se retiran dos leyendas, dos mitos del Athletic, tanto en el femenino como en el masculino, Ainhoa Tirapo y Aritza Duriz. ¿Qué aporta gente tan veterana en un vestuario? Muchísimo. Para mí sí, cada final de año no me gusta nada. No me gustan nada las despedidas y lo paso mal. Siempre se van. Al final yo de aquí desde los 15 años y cuando se retiran gente veterana, es que he crecido con ellas. Entonces es complicado y la verdad es que me da muchísima pena. Me da pena por Aino porque al final es la capitana del equipo, me ha ayudado muchísimo, coincidí con ella en mi primer año en la residencia también. Y sí, se hace difícil, ¿no? Pero bueno, al final es ley de vida, yo creo que nos va a ir tocando a todos. Y de Adu, pues, ¿qué decir de Adu? Es una persona increíble, maravillosa. Tengo la suerte de hablar con él alguna vez y la verdad es que ahora con el tema de la lesión, pues bueno, le va a cambiar la vida, pero seguro que le va mejor y que va a disfrutar la vida como se merece porque ya te digo, es una persona increíble. Bueno, entonces echan falta, ¿no? Cuando se retira una persona, gente veterana, se echan falta, su ausencia en el vestuario, ¿no? Al principio. Sí. Yo muchísimo, porque ya te digo, he pasado tantos años con ellas que cuando se van es como que se va alguien de mi familia del equipo y se nota. Bueno, vamos a intentar abrir un poquito el vestuario del Atleti a la gente. ¿Qué compañera ha sido de la que más has aprendido? Uf, de muchas. No me puedo quedar con una. He aprendido mucho de todas. Creo que han pasado personas súper trabajadoras por el equipo, personas, ya te digo, al final yo llevo aquí desde los 15 años y han sido como mis hermanas mayores todas. Yo llegué con 15 años y Chibi me sacaba 15 y tenía 30 ya. Claro, te doblaba.
y mantengo relación con muchas de ellas. Al final, por ejemplo, yo con Array TV hablo todos los días, con ya Flaviano es de mi cuadrilla, o sea, al final mantengo relación con muchas jugadoras y sí que es cierto que, y ya no solo con gente que ha llegado de la, es gente que mi mejor amiga es una jugadora que ha estado en el B, y mis amigas son jugadoras que han estado en el B, que han entrenado conmigo. Al final aprendo de todas, y yo siempre me quedo con un poquito de todas porque eso seguro que es bueno. Son muy buenas personas todas. ¿Quién es la más bromista del vestuario? A día de hoy, la verdad es que hay gente muy graciosa en el vestuario, pero Sierra es muy graciosa, Jules es graciosa, Eri es muy graciosa. Yo creo que cada una tiene su punto en el vestuario. Leia es muy graciosa también, la risa de Leia es súper contagiosa. Yo creo que cada una tiene algo diferente en el vestuario. ¿La más seria? Damaris es muy seria. Y sí que es cierto que en estos últimos años le he visto como que había cambiado y que estaba como mucho más... O como que se había visto mucho más. Dama siempre ha sido muy vergonzosa. Sí. Y yo creo que en ese sentido, pero la más seria en ese sentido, de vergonzosa, pero seria, es que ninguna es seria en ese vestuario. Yo creo que todas somos de un poco payasillas. Eso es bueno. ¿La que más tarda en cambiarse? Tardar en cambiarse no, pero en prepararse María, eso seguro. O sea, María Díaz es la que más tarda en prepararse seguro. ¿La más impuntual? Pues María también diría, porque como se tarda mucho en prepararse, la última en llegar es Messi. ¿Quién pone la música en el vestuario? Pues este año la están poniendo Lucía y Damari. O sea, bueno, Damari también alguna vez y Jule también. Tenemos un altavoz y hay veces que ponen ellas. La que tenga el Spotify Premium que ponga la música. ¿Y qué escucháis? ¿Qué música escucháis? De todo, la verdad es que de todo, porque no a todo el mundo le gusta el reggaetón, no a todo el mundo le gusta la música en euskera. Intentamos poner un poco de todo que le guste a todo el mundo. No, reggaetón no, por Dios. ¿Una compañera que eches de menos? Bueno, ya has dicho, ¿no? Que tienes muchas amigas y... Sí, Arra y Joana Flaviano y Irune Murúa, yo creo que han sido las tres jugadoras con las que más he compartido en el vestuario. Bueno, todos los entrenadores que has tenido han confiado en ti. Para ti, ¿cuál ha sido el más exigente? Todos han tenido algo diferente. Exigencia todos, porque para ser entrenador tienes que ser exigente. Entonces, el que más me ha marcado, yo siempre he dicho que ha sido Íñigo Juaristi. Luego tuve a Juanlu, bueno, antes a Alberto, era Salute, luego tuve a Juanlu, luego a Joseba Aguirre y ahora a Villa. La verdad es que todos tienen su punto de exigencia, porque al final ya te digo, para jugar al fútbol tienes que ser exigente, y más en un club como el Athletic. Sí que es cierto que, por ejemplo, con Villa hemos dado un salto en el sentido físico, en el sentido de sí que ha sido muy exigente con nosotras, pero yo creo que todos han sido exigentes en ese sentido. Bueno, hay mucha diferencia entre Joseba Aguirre y Ángel Villacampa. ¿Notáis mucha diferencia? Diferencia es que al final, ya te digo, cada entrenador es súper diferente. Sí. Ya de todos los entrenadores que he tenido, creo que ninguno ha tenido algo igual. Son todos diferentes. Son diferentes en el sentido de, al final, todos te van a exigir lo mismo, pero a la hora de transmitirte, cada uno tiene su forma. Sí, entonces, su método, son diferentes en las formas, sí, y en la forma de ser, en la forma de tacto, en la forma de estar con cada jugadora. Al final, son diferentes. Bueno, tienes 28 años y aunque eres muy joven, ¿qué piensas para el futuro? ¿Vas a jugar hasta los 40 como Vanessa Gilbert? Si las lesiones me permiten y el cuerpo me lo permite, a mí me encanta el fútbol, soy muy futbolera. He estudiado magisterio, me he sacado el título de entrenador, tengo los 2 primeros niveles, el año que viene voy a sacarme el tercero, voy a empezar también a entrenar con escolares y la verdad es que el fútbol me gusta mucho, luego no sé qué me va a deparar el futuro, pero sí que es cierto que me gustaría, ¿no? Voy a probar este año a entrenar, a ver qué tal se me da, espero que bien, y luego pues a ver, ¿no? Mi intención es seguir jugando al fútbol y intentar alargarlo lo máximo posible en el sentido de lo que aguante mi cuerpo. Si yo veo que mi cuerpo no aguanta, pues tendré que pensar otras cosas, pero creo que eso ya llegará cuando te va a llegar. O sea, que te veremos en los banquillos cuando acabes de ser futbolista. Bueno,
Ya te digo, ya lo veremos, ya lo veremos. Es mi intención, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, ya nos lo has dicho antes, pero bueno, ¿tienes algún ídolo futbolístico? Has dicho que Henry, no sé si tendrás alguno más. Sí, siempre, Henry siempre, yo me acuerdo de ver, me descargaba en YouTube los 100 goles de Henry, los veía. Luego también Irai Turri, cuando se fue a California y con los Estados Unidos, que se hizo una página web y yo me metí a mirar a ver qué había escrito. Luego el año siguiente ya fue con ellos, ¿no? Luego ya cuando juegas con ellas, pues ya no se convierte tanto en tus ídolos, ¿no? Pero la verdad es que sí, antes tampoco había tantos referentes femeninos. Ahora yo creo que el fútbol femenino, como ha dado este paso, es más normal, entre comillas, pero hay gente que... Ahora hay niñas que sus referentes son femeninos, que es lo que debería de ser. Sí, sí, está claro. ¿Con el equipo masculino tenéis relación con ellos? ¿Qué relación tenéis con ellos? Sí, la verdad es que sí, y nos llevamos muy bien con ellos. Este año hemos hecho una cena con ellos, la hicimos conjunta, y la verdad es que fue increíble, nos lo pasamos genial, al final estuvimos todos juntos, estuvimos hablando, bailando, echándonos unas risas, y nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que yo tengo muy buena relación con muchos jugadores del primer equipo, hablo habitualmente con algunos, siempre que te cruzas con ellos se paran a saludar, a hablar, a preguntar, a interesarse, y al final la verdad es que tenemos muy buena relación con ellos. Bueno, yo creo que en el Atleti también en eso es diferente, ¿no? Que pues eso, los Es muy jugadores. diferente. Sí, otros equipos nos dicen que eso es inviable. O sea, que es inviable hacer una cena con el primer equipo masculino y con el primer equipo femenino. Ya salió alguna foto por ahí por Twitter, que luego Sí. retiraron. Estuvo guapa aquella foto, sí. Claro, la tenían que haber dejado. Sí, bueno, luego la pusieron otra vez, sí, sí. Sí, pues es una foto normal, Sí, en la que nos lo está estamos claro. pasando bien, en la que al día siguiente nos entrenamos y al final somos personas Bueno, normales. está claro, sí, jóvenes, está claro, está claro. Eso es. ¿Cómo ves la final de Copa de los chicos? Pues ojalá se jueguen. Yo tengo unas ganas de esa final de Copa tremendas. Todos Y la tenemos verdad es ganas, que ellos sí. también. Ellos estaban muy motivados por esa final y la verdad es que llegas a la final de Copa, que llegas contra la Real y aparezca una pandemia, es que hay que ir Ya. con mala suerte. Pero Eh, bueno, se jugará, espero que se juegue, espero que se gane y espero que sobre todo que se celebre como se merece. ¿Irás a Sevilla a verla? Pues espero que nos coincide y que podamos ir. Que como nos coincida hacemos huelga y paramos nuestra liga. Igual los veis en la Gabarra, los dos equipos juntos, celebrando los dos títulos de Copa. Ojalá, pero es que a mí no me gusta hablar de celebraciones antes de que pase. Vale, vale. Nosotros, por ejemplo, todavía no estamos bien en la final, hay que ser prudentes y ellos ojalá la ganen. No me gusta hablar de Gavara sin haber jugado el partido. Un partido puede pasar de todo. Y bueno, y la última pregunta antes de ponerte unos vídeos. ¿Qué es el Atleti para Necane? Ya te digo, el Atleti que es una familia para mí. Siempre digo lo mismo, pero es que la verdad es que yo llegué con 15 años aquí, tengo 28, ¿qué voy a decir? Al final me han cuidado como vamos. Desde que llegué me han tratado como una niña, y que era lo que era. Me han cuidado muchísima gente y tengo en Lezama mucha gente que me sigue cuidando, que llevo con ellos tanto oficios médicos, compañeras, exentrenadores que me tratan pues eso, como alguien, como parte de su familia y ya te digo, es que para mí la Atleti es una familia. Bueno, te vamos a poner una serie de vídeos de gente que te ha querido hacer preguntas. El primero es un vídeo de Siorcha, una chica que jugó aquí en el Levanto. El equipo aquí del pueblo, que ahora juega en el Sani y te quiere hacer unas preguntas. Un momento, que lo están preparando. Ahí va. Kaixo, Nekane, ser modus, ¿qué tal va esa rodilla? Que ya me he enterado que te han operado, así que espero que vaya todo bien. Y bueno, ya sabes esto que va por highs de las carreras. Y nada, te voy a hacer unas preguntitas sobre fútbol y a ver qué me respondes. Bueno, lo primero es saber tu opinión sobre el fútbol no profesional, a ver si crees que se están haciendo las cosas bien o no, para que, pues eso, para que como tú pueda llegar gente a la máxima categoría. Luego otra preguntita es saber qué tal habéis llevado lo del confinamiento,
a ver qué tal te lo has tomado sin tener esas costumbres de ir a entrenar todos los días y así. Y bueno, luego la última preguntita, pues a mí por ejemplo me llaman la piscinera, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, a ver si tendrías tú o se te han puesto alguna vez algún mote en el fútbol. Agur. Bueno, el tema profesional ya lo he dicho antes, ¿no? Creo que es súper importante que los pasos que se vayan dando se afiancen y ya lo he dicho, al final en nuestra liga es complicado, pero nosotras tenemos que pelear por ser profesionales y porque nuestra liga sea profesional. El convenio ha sido el primer paso y esperemos que este tema sea el segundo y que se haga pronto, porque creo que la verdad es que nos lo merecen. La segunda pregunta del confinamiento, pues difícil, ¿no? El hecho de estar todo el día en casa encerrada se hace muy difícil. A mí me gusta salir, me gusta ir a correr, me gusta ir a entrenar y el primer día que fui a correr, luego estuve 3 días que no me podía ni mover, pero bueno, complicado. Y motes, en el Atlético no tenía ningún mote, pero es cierto que en el Mariño me llamaban micro. Porque chillo mucho al hablar. Y me pusieron micro porque parecía que me había comido un altavoz. Pero bueno, ya menos, por suerte, se quedó ahí y solo me llaman las del Mariño así. Bueno, ahora te vamos a poner unos vídeos de los chiquis del Abanto que te quieren hacer unas preguntas. Vale. Ahí van. Atletiko filosofia aldatuzu gero, titulu asko irabaziko dituzula. Jokalari atzerritarrak fitxatzea nahiko zenuke. Eskerrik asko Nekane eta haup Atletik. Bueno, eskerrik asko berari, bueno, nik ez nuke aldatuko. Azkenean gure filosofia oso garrantzitsua da guretzako. Ni beti esaten dut Atletikek kuadrilla bat dela eta jolasten du munduaren kontra. Orduan nik ez nuke aldatuko, ez nuke atzerritarrak fitxatuko. Azkenean gure arrobiez oso arro gaude eta nik ez nuke fitxatuko eta ez nuke aldatuko. Kaixo Nekane, ni Iraia naiz, Abantoko jokalaria eta galdera bat egin nahi dizut. Bizi al zara futbolaz, ala beste lanbide bat daukazu? Bueno, a ver, gaur egun bai, dirua daukagu, bueno, dirua irabazten dugu, gaur egun futbolarekin bakarrik bizitzeko eta ez eukizteko beste lanpostu bat, ez? Baina, bueno, iraganean ezin izango dugu irabazitako guztiarekin bizi, orduan beste lanpostu bat bilatu beharko genuke eta gero bizi, ez? Ez gara mutilak bezalako hain profesionalak eta hain dirutsuak. Kaixo Nekane, Ander naiz, Abantoko jokalari bat, eta badakit zure taldekoak San Mamesen jokatu duzuela. Eta gaur galdera bat egingo dizut. Zer sentitzen da San Mamesen jokatzean? Agur! Ander, izugarria da, ateratzen zarenean beste taldekinekin, ikusten duzu supera handia dela, eta, bueno, lehen urtean Atletikon kontra jokatu genuen, eta pilo bat zen zegoen, eta tipoia jaitzi zenean Lehoiarekin hori izan zen ikagarria. Eta, bueno, ea laizzer gola saltzen dudan, eta ere hori gordetzen dudan niretzako. Kaixo Nekane, Ander naiz, Abantoko jokalaria eta galdera hau egingo dizut. Zergatik uste duzu emakumeen futbola ez da gizonen futbola bezain garrantzitsua? Agur, espero dut dena ondo
izatea, haupa atletik eta haupa banto. Opa. Bueno, a ver, ez nuke esango hain garrantzitsua, ez nuke esango hitza hori, baina, bueno, azkenean beraiek diru gehiago generatzen dute, gu baino, eta orduan hori egiten du, jendeak gehiago ezagutzea, baina, bueno, urte hauetan gehiago ezagutzen ari da gure futbola, eta gora joaten ari da, eta horrela jarraitzen garen, eta gehiago ezagutzen den. Kaixo Nekane, Beñat naiz, Abantoko jokalaria. Eta gaur, galdera bat egin nahi dizut. Zein izan zen zure lehenengo gola atletiken kamisetarekin? Nola eta noren kontra? Agur! Baina, bueno, lehenetan dugu, Eslovenian izan zen, Championsean, Kirka taldearen kontra jokatu genuen, eta bertan sartu nuen nire lehenengo gola, lehenengo partiduan jokatu nuen atletiko kamisetarekin, eta, bueno, superpozik, izugarria izan zen, sartu nuen gola, eta taldekideak bezarkada ematera etorri zideten, eta, bueno, bani negarrezatzen nintzen, ikaragarria izan zen. Bueno, Nekane, ahora tenemos una sorpresa para ti. Alguien a quien conoces te quiere hacer una pregunta. A ver qué te parece. Bueno, Nekane, ikusten duzunez ezin naiz hor zurekin zuzenean egon, baina, bueno, bideotxo hau egin. Askok ez dakite, Nekane nire ikaslea izan zela Troa ikastetxean. Eta oso ikasle txintxoa eta formala zen arren, hortik abiatuko du nire galdera. Bueno, Nekane, kontatuko diguzu zure ikasle garaian egindako bihurrikeriren bat? Venga, seguru baten bat dagoela hortik. Bueno, egongo gara, besarkada bat. Bai, nire ikaslea izan zen, superona, izugarria da, superpertsona ona da. Eta bihurrikeria, ez nahi dugu, baina agian ez dakit. Agian klase batera edo, falta naiz, ez ere esan gabe edo. Bueno, ha sido buena chica entonces. Me he portado bien, con ellos me he portado bien, que no hay otra clase ya igual. Bueno, alguna habrá por ahí, alguna habrá, seguro. Bueno, lo dejamos. Bueno, pues por nuestra parte nada más, Nekane, no sé si tú quieres añadir algo. Y bueno, tengo alguna camiseta por aquí que os voy a mandar para que sorteéis y, bueno, pues si os puede ayudar en algo, a ver si ya nos ponemos en contacto cómo lo podemos hacer y, bueno, pues para que tengáis algo por ahí también. Pues es que ricasco, de verdad que nos hace mucha ilusión y sí, ya la sortearemos de alguna manera que nos puede ayudar mucho. Y bueno, pues a ti es que ricasco por haber estado con nosotros, espero que te lo hayas pasado bien, que yo me lo he pasado genial. Y nada más, pues muchas gracias. Es que ricasco. Vale, y nada, y a los demás, pues agur y pues espero que os lo habéis pasado bien y que os haya